Empezar un nuevo trabajo es siempre una mezcla de emoción y nervios. Cuando conseguí un trabajo de verano en una feria local en el centro de Los Ángeles, solo buscaba algo de dinero extra antes de empezar mi último año de universidad en otoño. La feria era la típica con atracciones, juegos y puestos de comida, pero su principal atracción era la Funhouse, que hacía a veces de casa encantada por la noche. En realidad era una estructura sólida que creo que solía ser la mansión de algún anciano o algo así. Me asignaron la dirección de la casa de atracciones, que era la favorita de los feriantes. Parecía bastante sencillo, guiar a los invitados, asegurarme de que se divirtieran y pasaran un rato seguro, y observar cómo se marchaban. Al principio, todo parecía sencillo. Pero entonces empecé a notar cosas raras. Empecé con pequeñas discrepancias. Contaba una docena de personas que entraban, pero solo salían 11. Al principio, lo atribuí a un error de recuento. Después de todo, llevar la cuenta en medio del caos de risas y gritos no era tarea fácil. Sin embargo, con el paso de los días, los números no cuadraban. 7 entraron, 6 salieron. Entraron 10, salieron 9. ¿Me estaba volviendo loco? Algo no iba bien y no podía seguir ignorándolo. Una tarde especialmente ajetreada, me llamó la atención una chica rubia que se acercaba al parque de atracciones. Era guapísima y casi parecía fuera de lugar en medio del ambiente infantil. No tendría más de unos años que yo. Tuve que hacer una doble mirada. No soy un tipo raro ni mucho menos, pero no pude evitar mirarla fijamente durante unos segundos. Ella sonrió, me dio su billete y yo la dirigí hacia la atracción. Cuando desapareció en la oscuridad, volví a mis quehaceres. El tiempo pasaba y yo observaba atentamente a la gente que entraba y salía, a veces haciéndome preguntas y demás. Es cierto que esa noche prestaba más atención a los invitados, pues quería ver a la chica cuando se marchara y quizá armarme de valor para hablar con ella. Pronto empecé a darme cuenta de que empezaban a salir grupos de personas que habían entrado después de ella. Pasaron unos minutos más y empecé a preocuparme. Ya debería haber salido. Obligado por una auténtica preocupación, decidí abandonar mi puesto durante unos minutos e ir a buscarla. Entré y cerré la puerta con llave. Empecé a investigar, recorriendo las habitaciones poco iluminadas y los estrechos pasillos. Avancé por la casa hasta que me topé con algo en lo que no había reparado durante mis primeros recorridos, una costura apenas perceptible en la pared. No sé muy bien qué esperaba, pero me picó la curiosidad. Presioné la costura y oí un clic. Jugué un poco más con ella y me quedé boquiabierto cuando me di cuenta de que era una puerta oculta. Se abrió lentamente, dejando al descubierto un pasillo completamente negro. Me quedé estupefacto. ¿Qué demonios hacía esto aquí? Definitivamente, iba a tener una larga conversación con mi jefe sobre esto. Me adentré en el pasillo guiándome por la linterna de mi teléfono. Llegué al final del pasillo y encontré otra puerta. La abrí de un tirón y, para mi sorpresa, era una salida oculta que conducía de nuevo al recinto de la feria. Respiré aliviado, pues este descubrimiento demostraba que no me estaba volviendo loco. Toda esa gente que no había visto salir de la atracción probablemente había tropezado con esa puerta secreta por accidente y supuso que era el camino correcto. Mientras volvía por donde había venido, no pude evitar sentirme un poco desanimado por no haber tenido la oportunidad de hablar con aquella chica. No sé qué me pasó, pero decidí seguir explorando la casa de atracciones en lugar de volver a mi puesto. Creo que una parte de mí solo quería unos minutos más de este descanso improvisado que me estaba tomando. Recorrí un par de habitaciones más y fue entonces cuando me di cuenta. En una de las paredes había otra débil costura, idéntica a la primera que había visto. Volví a jugar con ella hasta que hizo clic y se abrió. Enseguida me di cuenta de que esta era muy diferente. Lo primero que noté fue el olor a podrido. Pero lo más preocupante era que no había pasillo, sino una escalera. Una escalera que conducía hacia abajo. Estaba más confuso que otra cosa. Esta puerta estaba en la planta baja, y me habían dicho específicamente que este lugar no tenía sótano. Decidí bajar, pero me sentí fatal ante la posibilidad de que la chica estuviera allí abajo. Así que, en contra de mis instintos,
Comencé a descender. El olor empeoró a medida que descendía en la oscuridad. Esperaba encontrar un sótano, pero lo que encontré fue mucho, mucho peor. Llegué al fondo y saqué la linterna de mi teléfono. Me quedé helado. Estaba literalmente de pie en un túnel que se extendía en la oscuridad. No había manera de que esto fuera parte de la casa de arriba. La parte racional de mi cerebro gritaba que diera media vuelta, que me olvidara de aquello. Pero el misterio era demasiado irresistible. Me aventuré más lejos, con cuidado de no hacer ruido. Las paredes estaban húmedas y el túnel era completamente silencioso. Mientras exploraba, el haz de mi linterna cayó sobre algo inesperado, un monedero blanco y brillante estaba en medio del pasillo. Lo cogí y le di la vuelta entre las manos. Me resultaba familiar, y entonces caí en la cuenta. Era el bolso de aquella chica. Estaba segura. Empecé a sentir pánico. ¿Estaba realmente aquí abajo? Dudaba que hubiera forma de que una persona racional encontrara este túnel y no se diera la vuelta, pero la prueba estaba literalmente en mis manos. Mi mente empezó a acelerarse. ¿Estaba herida? ¿Se había perdido? Y entonces me asaltó un pensamiento más aterrador. ¿Estaba sola? Ya no me sentía seguro, pero estaba demasiado metido. Violando todos mis instintos de supervivencia, grité en el túnel buscando a la chica. Esperé. Nada. Estaba a punto de volver a gritar, cuando oí el sonido de pasos rápidos que resonaban en los túneles. Mi primer instinto fue correr. Tenía motivos para creer que quien corría hacia mí era hostil. Me di la vuelta y volví corriendo a la escalera. Cuando estaba a medio camino, resbalé y caí al suelo. Los pasos estaban prácticamente encima de mí. Sabía que estaba perdido. Me preparé para una pelea, y entonces, sonó una voz. La voz de una chica. Su voz. Ella jadeó, ayúdame, agarrándose el costado como si le doliera. Le grité que subiera, pero ella insistió en que la siguiera a la oscuridad por alguna razón. Le dije que no había ninguna posibilidad de que lo hiciera y básicamente la obligué a subir por la escalera. Llegamos arriba y cerré la puerta de un portazo. Le pregunté cómo había acabado allí abajo y no supo darme una respuesta clara. Decía que no recordaba cómo había sucedido, solo que de repente se había dado cuenta de que estaba bajo tierra. Dijo que empezó a oír cosas que se movían en la oscuridad y que había voces que la llamaban. No sabía cómo procesarlo. Le pregunté si alguien la había guiado hasta allí y me dijo que no se acordaba. Lo más extraño de su historia fue que me miraba con una mirada perdida que me asustó de verdad. Básicamente, la interrogué sobre por qué me había dicho que me quedara allí abajo, pero no me contestó. Ya estaba harto. Quería alejarme lo más posible de esa persona. Llamé a la policía, pero ella optó por marcharse antes de que llegaran. No volví a verla. La policía investigó y lo que encontraron fue realmente demencial. Al parecer, esta casa había sido una especie de piso franco durante la ley seca en los años 20. Como tal, tenía un montón de pasadizos secretos que conducían a una sección de los túneles subterráneos de la prohibición que no habían sido descubiertos. El propietario afirmaba que no tenía ni idea de la historia de la casa, pero yo era escéptico. Dejé mi trabajo y me alejé de allí todo lo posible. Todavía tengo muchas preguntas. ¿Lo sabía el dueño? ¿Estuvo a punto de secuestrar a esa chica? ¿Alguien la había noqueado y llevado allí o algo así? ¿Fue ella parte de todo el asunto? Creo que hay varias explicaciones para lo que me pasó, pero todas son igual de aterradoras. Desde que era niño, me encantaban los carnavales, las luces, los juegos, la alegría impredecible de todo ello. Sé que mucha gente los encuentra raros e infantiles, pero yo no. Como crecí en una pequeña ciudad de Indiana, no había mucho que hacer. Así que, cada vez que los carnavales pasaban por la ciudad, yo pasaba allí todo el tiempo que podía. Han pasado más de 20 años y sigo disfrutando del ambiente de un carnaval local, a pesar de lo que voy a contarte. Creo que mi amor por los carnavales es algo que nunca perderé.
Tenía unos 10 u 11 años cuando esto sucedió, y yo era una especie de niño nerd mientras crecía. En los días previos al carnaval de primavera, me encontraba en la biblioteca leyendo cualquier cosa que me interesara en ese momento. Por alguna razón, acabé en la sección de historia. Recuerdo que los libros estaban literalmente cubiertos de polvo. Hacía mucho tiempo que no se tocaban. Estaba hojeando un libro sobre la historia de nuestra ciudad cuando un pequeño trozo de papel descolorido cayó de entre las páginas. Confundido, me incliné para recogerlo. Para mi agradable sorpresa, era una entrada para el carnaval de primavera de nuestra localidad, fechada hacía más de 15 años. Las probabilidades de que algo así ocurriera tenían que ser extremadamente bajas. Estaba extasiado. Esta entrada sería una gran adición a mi colección de artículos varios en casa. Pero lo mejor era que la fecha del billete era dentro de 2 días, cuando la feria estaría en la ciudad. Tal y como predije, la feria llegó a la ciudad a la mañana siguiente, así que pensé, ¿por qué no usar el viejo billete, solo para reírme y ver qué decía el dependiente? De todos modos, quería que me lo perforaran. A la tarde siguiente, me dirigí a la feria con las entradas bien guardadas en el bolsillo. Cuando me acerqué a la entrada, la feria parecía tan animada como siempre, con el aire impregnado de olor a algodón de azúcar y palomitas. Saqué el billete en la puerta y se lo entregué al tipo de la cabina. Su rostro cambió en cuanto lo vio. Se puso pálido, sus ojos se abrieron ligeramente antes de enmascarar su reacción con una sonrisa forzada. Sinceramente, era un poco espeluznante. Disfrute de la velada, balbuceó, devolviéndome el billete sin perforarlo. Me extrañó tanto su reacción que se me olvidó pedirle que lo perforara. Me encogí de hombros, pensando que quizá era nuevo y estaba confundido con el antiguo diseño del billete. Deambulé por los alrededores, jugué a algunos juegos y disfruté de un funnel cake. La noche era perfecta, pero no podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. Sentía que me observaban. Quizá fuera paranoia. Al principio intenté ignorarlo, pero no dejaba de notar que los empleados de la feria me miraban raro. Al cabo de un rato, me harté y decidí preguntar a uno de los operadores de juego más veteranos. Encontré a un anciano de aspecto amable que atendía el puesto de lanzamiento de anillas. Le enseñé el billete y, a diferencia del tipo de la caseta, ni siquiera intentó disimular su sorpresa. Miró nervioso a su alrededor antes de inclinarse hacia él. «Joven, ¿de dónde ha sacado esto?», me preguntó. Después de decirle dónde lo había encontrado, empecé a sentirme incómodo con toda la situación. Quizá debería haber guardado el billete en casa. «Has encontrado algo que no debías encontrar», comenzó el anciano, bajando la voz a un susurro. «Este billete forma parte de una historia de la que la gente de por aquí no habla mucho. Hace unos 15 años, ocurrió algo terrible durante el carnaval, aquí mismo, en este pueblo». Hizo una pausa, como si sopesara el tiempo para continuar. Había un joven trabajador, de nombre Ryan, buen chico. Le caía bien a todo el mundo. Era el responsable de una de las atracciones, no recuerdo cuál. Una noche, simplemente desapareció, se esfumó sin dejar rastro. La policía encontró su cartera, pero no había nada en ella, excepto un billete que se parecía muchísimo a este, dijo, haciendo un gesto hacia mis manos. El ambiente a nuestro alrededor pareció bajar unos grados. Miró nervioso a su alrededor antes de inclinarse hacia él. «Joven, ¿de dónde ha sacado esto?», me preguntó. Después de decirle dónde lo había encontrado, empecé a sentirme incómodo con toda la situación. Quizá debería haber guardado el billete en casa. «Has encontrado algo que no debías encontrar», comenzó el anciano, bajando la voz a un susurro. «Este billete forma parte de una historia de la que la gente de por aquí no habla mucho. Hace unos 15 años, ocurrió algo terrible durante el carnaval, aquí mismo, en este pueblo». Hizo una pausa, como si sopesara el tiempo para continuar. Había un joven trabajador, de nombre Ryan, buen chico. Le caía bien a todo el mundo. Era el responsable de una de las atracciones, no recuerdo cuál. Una noche, simplemente desapareció, se esfumó sin dejar rastro. La policía encontró su cartera, pero no había nada en ella,
excepto un billete que se parecía muchísimo a este, dijo, haciendo un gesto hacia mis manos. El ambiente a nuestro alrededor pareció bajar unos grados. Continuó, buscaron por todas partes, incluso vaciaron el estanque local, pero ni rastro de él. Después de eso, empezaron a ocurrir cosas extrañas cada vez que la feria paraba aquí. Accidentes, cosas que desaparecían, avistamientos extraños. La gente decía que era Ran tratando de volver, o algo peor que se lo llevó. Podía sentir un escalofrío recorriendo mi espina dorsal, pero una parte de mí era escéptica. ¿Y tú crees eso? Pregunté. El anciano se encogió de hombros. He visto lo suficiente para mantener la mente abierta. Pero la cuestión es que el billete que has encontrado podría agitar las cosas. Es mejor que te deshagas de él. Déjelo aquí. A continuación me hizo un gesto para que se lo diera, pero me mostré reticente. Lo miré y volví a leerlo como si se me escapara algún secreto. ¿Cómo podía ser un billete la causa de todo aquello? Pregunté, aún sin creérmelo del todo. Su mirada se oscureció. Su tono cambió, casi como si estuviera enfadado. Me dijo que se lo diera, casi con un gruñido. Me lo pensé, pero llegué a la conclusión de que no merecía la pena renunciar a un recuerdo tan chulo por una historia estúpida. Le dije que no, y se levantó con una rapidez que me sorprendió. Alcanzó el billete y sus dedos rozaron mi mano. Me eché hacia atrás instintivamente, aferrando el billete con más fuerza. La expresión del anciano se transformó en algo desesperado, casi depredador. No lo entiendes, siseo, con los ojos desviados, como si esperara que algo o alguien surgiera de las sombras. Retrocedí hacia la tensa salida, con el corazón latiéndome con fuerza. Creo que debería irme, balbuceé, dándome la vuelta para perderme entre la multitud. Detrás de mí podía oír sus llamadas, una mezcla de súplica y advertencia. Pero me daba igual lo que dijera. Dejé que la bulliciosa multitud que me rodeaba ahogara su voz. Mi mente iba a toda velocidad, ni siquiera por la multa, sino más bien por su reacción agresiva. La alegría de la feria se había echado a perder. Me fui antes de lo previsto, con el billete haciéndome un agujero en el bolsillo. En los días siguientes, mi suerte pareció cambiar bruscamente. Perdí el autobús escolar, me hice un buen rasguño en la rodilla en un accidente de bicicleta y, lo peor de todo, mi mejor amigo me acusó de robarle su tarjeta de béisbol favorita, algo que yo nunca haría. Pero las cosas fueron a peor. Recuerdo llegar a casa una noche y encontrarme a mi madre llorando tras perder su trabajo. Mi hermano se rompió una pierna haciendo skate la semana siguiente, y nuestra querida mascota familiar, Bean, también falleció unos días después. Era como si una nube negra se hubiera posado sobre mí desde aquella noche en la feria. No pude evitar acordarme de la advertencia del viejo sobre la entrada que agitaba las cosas. Parecía ridículo, pero también lo era la racha de mala suerte que me perseguía. Mi padre se rió cuando le conté mi teoría. Me dijo que los fantasmas no existían y que no debía ser tan supersticioso. Una tarde lluviosa después del colegio, tras un día especialmente duro en el que me había olvidado el almuerzo y tenía que pasar hambre, saqué el billete. Me quedé mirándolo, ese pequeño trozo de papel que solo me había traído problemas. Sentí una mezcla de rabia y miedo y decidí que ya era suficiente. Cogí mi chubasquero y mis botas y me dirigí al arroyo que pasaba por detrás de nuestra casa. Sentía que el corazón se me salía del pecho mientras la lluvia me empapaba el pelo. De pie a la orilla del arroyo, eché un último vistazo al billete antes de romperlo en pedacitos y ver cómo se los llevaba la corriente. No es más que un trozo de papel, pensé. Las cosas empezaron a mejorar. Mi amigo encontró su tarjeta de béisbol y no sabría decir si todo fue una coincidencia o ese billete estaba realmente maldito. Si todo fue coincidencia o ese billete realmente estaba maldito, no sabría decirlo. Pero una cosa era segura, aprendí a tener más cuidado con lo que recogía y llevaba a casa. No creo en lo sobrenatural, ni siquiera después de todo lo que me pasó. A mis padres les gustaba decirme que me lo imaginaba todo porque era muy joven. Sigue siendo difícil explicarlo del todo, pero hace tiempo que lo acepté como una de esas extrañas coincidencias que no se pueden explicar.
Odio los carnavales. Me parecen asquerosos y llenos de niños. Odio la comida, los juegos y el olor. Sin embargo, mi odio hacia los carnavales es probablemente parcial y se basa sobre todo en lo que voy a contarte. Hace unos años, mi hermana pequeña me llevó a rastras al carnaval de mi barrio. Obviamente, no iba a ser maleducado y no ir, pero no me hacía mucha ilusión. Al cabo de un rato, mi hermana se aburrió y quiso irse, así que llamé a mi madre para que nos recogiera. En realidad opté por no ir con ellos, ya que estaba en medio de una pelea con mi padre y no quería volver a casa, estaba dormido. Le dije a mi madre que iría andando a casa más tarde, así que recogió a mi hermana y se fue. La feria fue sinceramente un poco patética. Aquella noche había mucha menos gente de la que yo recordaba de años anteriores, y todo el mundo parecía abatido. Pensé que podría pasear un poco para intentar sacar provecho de mi dinero. Al fin y al cabo, había pagado la entrada de mi bolsillo. Decidí entrar en el parque de atracciones, porque pensé que al menos sería un poco guay. Esperaba que hubiera mucha gente, pero estaba completamente vacío. Literalmente, no había ni una sola persona. Nunca había estado solo en una casa de la diversión. La gente no se da cuenta de lo importantes que son las risas y las conversaciones para el ambiente. Sin él, básicamente estás ahí de pie en silencio, rodeado de un montón de espejos raros. La verdad es que daba un poco de miedo. Me encogí de hombros y pensé que sería mejor atravesarlo. Hay que reconocer que me reí bastante con los espejos distorsionados. Creo que iba por la mitad cuando me di cuenta de algo raro. En uno de los reflejos, a mi izquierda, había una cabeza que parecía mirarme. Solo lo vi una fracción de segundo, pero era un tipo calvo con los ojos muy hundidos. Me di la vuelta, pero no vi a nadie. Para ser sincero, no tenía ni idea de dónde había estado, ya que había espejos por todas partes. Podría haber estado literalmente en cualquier sitio. Me pareció especialmente espeluznante porque no oí que se abriera la entrada de la casa de la risa. O se coló detrás de mí o ya había entrado. Seguí caminando, ahora un poco más rápido. Y entonces, lo vi de nuevo, por el rabillo del ojo. Esta vez tenía una extraña sonrisa. Estaba seguro de que era exactamente la misma cara. Intenté averiguar dónde estaba, pero los reflejos eran demasiado confusos. Le grité que se largara, pero no obtuve respuesta. No estaba seguro de lo que esperaba. Volví a acelerar el paso, pero me resultaba difícil navegar por este laberinto de espejos y no paraba de llegar a callejones sin salida. Empecé a sudar y a mirar por encima del hombro cada pocos segundos. Unos minutos más tarde, doblé una esquina después de llegar a otro callejón sin salida y una mano salió de detrás de uno de los espejos y me agarró de la muñeca. Grité, maldiciendo al tipo para que me soltara, pero se mantuvo firme. Le di un puñetazo en el brazo y le obligué a soltarme. Caí al suelo en la refriega y vi al cretino en toda su forma. Vestía todo de gris, tenía un poco de tripa y la cara cansada y hundida. Me puse en pie de un salto antes de que pudiera alcanzarme de nuevo y volví corriendo por donde había venido. No sé si fue instinto de supervivencia o no, pero encontrar el camino de vuelta a la entrada me resultó más fácil con la adrenalina corriendo por mis venas. Salí corriendo del parque de atracciones y recuperé el aliento. Metí la mano en el bolsillo trasero y me di cuenta de algo horrible. No tenía mi cartera. Se me debió caer cuando me caí. De ninguna manera iba a volver allí. Después de correr hacia el empleado más cercano, le conté todo lo sucedido. Parecía confusa y me dijo que esa noche el parque de atracciones estaba cerrado. Me quedé horrorizada. Llamaron a la policía y lo registraron, pero no encontraron nada, ni siquiera mi cartera. Me sentí como una idiota. Les dije que probablemente ese tipo era un ex empleado con una llave, pero se encogieron de hombros ante mi teoría y me dijeron que me fuera a casa. Así que, a regañadientes, eso hice. No es que me hubiera hecho daño ni nada parecido. Ojalá pudiera decirte que la historia terminó ahí, pero no puedo. Una semana después, mi novia me llamó una noche en pánico, gritando frenéticamente al teléfono que algo terrible había sucedido. Al parecer,
Alguien le había enviado un mensaje de texto haciéndose pasar por mí y la había convencido para que condujera hasta un lugar remoto para ayudarme a cambiar una rueda. Por suerte, decidió traer a su padre, aunque el tipo le dijo que viniera sola. No es que me hubiera hecho daño ni nada. Ojalá pudiera decirte que la historia terminó ahí, pero no puedo. Una semana después, mi novia me llamó una noche aterrorizada, gritando frenéticamente al teléfono que le había pasado algo terrible. Al parecer, alguien le había enviado un mensaje de texto haciéndose pasar por mí y la había convencido para que condujera hasta un lugar remoto para ayudarme a cambiar una rueda. Por suerte, decidió traer a su padre, aunque el tipo le dijo que viniera sola. Rápidamente, se dieron cuenta de lo que pasaba cuando el coche aparcado en el aparcamiento no era el mío. Su padre salió del coche y 6 tíos salieron del coche que tenían delante. Corrió de vuelta al coche y salió corriendo de allí antes de que esos tíos pudieran alcanzarle. Todo tenía sentido. Yo tenía el número de mi novia escrito en un papel en mi cartera, lo que explica cómo consiguió su número. Ambos cambiamos toda nuestra información de contacto y ha pasado un mes sin incidentes. La verdad es que no sé cómo sentirme con todo este calvario. Creo que voy a tratar de bloquear el recuerdo de mi cabeza.